Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Gracias por conectarse a esta clase. Dentro de las ideas que me surge compartirles, porque percibo como esos temas que a veces generan un poquito como de ruido en nuestra vida y en nuestra mente, de qué manera pues podemos crear más para el mundo teniendo mayor espacio de claridad. Gracias por sacar este ratico un domingo en la noche, donde todos ya nos estamos alistando para dormir. Parte de las personas también estaban en nuestro grupo de Vibrando Riqueza, que no les iba a mandar como el enlace a todos como para quien se interesaba, pero entiendo que a veces en los grupos también hay muchos mensajitos y no todos los vemos a tiempo, así que ¿qué más es posible? Estamos los que tenemos que estar. Igual voy a dejar esta grabación en YouTube para que después quien me quiera pedir el enlace de la grabación, yo se los comparto también por si quieren compartirlo con alguien más. Aprovechen el espacio por si les gustaría hacer preguntas, me pueden escribir en los mensajitos, pues para que aprovechemos y de la energía de lo que ustedes van preguntando, pues se va generando este espacio. Mi nombre es Jessica Herrera, yo sé que hay varias personas por aquí que también son nuevas, que les generó inquietud esta clase del reel que subí a mi Instagram, así que gracias por estar aquí, gracias por confiar en mí, gracias por su tiempo para escucharme. Me encanta porque hay que ser muy cuidadoso también de a quién ponemos nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro espacio. Así que, bueno, espero que si esto pues les gusta, se queden también el tiempo que resuenen conmigo en mis redes sociales, en lo que les pueda contribuir y en los que los pueda acompañar. Yo soy facilitadora, doy sesiones uno a uno, coaching, terapias con Healy, terapias de Access, pues que son barras, facial y procesos de cuerpo, y también doy clases. Digamos que antes me dedicaba mucho más a las clases de Access Consciousness, sin embargo, pues dentro de la energía de lo que ha cambiado mi negocio, también he elegido compartirles de muchos temas que sé que ya me siento preparada para compartirles, para esa manera de cuando la información se integra, porque algo que les quiero compartir hoy es que en la vida no basta con tener claro las cosas desde la mente, ¿sí? Hay una parte donde yo puedo leer muchos libros, pero si no integro la información, pues me quedo solamente con la información y nada en mi vida cambia. Y parte de esta clase era precisamente compartirles que el problema no radica en que nosotros pensemos demasiado, ¿sí? La situación está en que nos creemos todo lo que pensamos todo el tiempo, ¿sí? Y allí es donde está como el problema, entre comillas, porque entre más intentamos controlar nuestra mente, más nuestra mente nos controla, ¿sí? Entonces, es este tema que a veces para las personas se vuelve insostenible, se vuelve como, ¿qué voy a hacer? Siento que me ahogo en mis mismos pensamientos, y desde allí es como toda nuestra vida se genera, se crea, ¿sí? Entonces, digamos que hay un contexto actual bastante interesante y a mí me gusta aquí hacerlos muy consciente y muchas veces ni siquiera es que nosotros estemos fallando, ni siquiera es que nosotros estemos mal, porque parte de eso es como el juicio que hacemos acerca de por qué estamos así, por qué nos sentimos así, sino que estamos en un momento de la vida donde tenemos mucho exceso de información, exceso de exigencia, exceso de comparación, y muy, diría yo, muy reducido el espacio interno que tenemos. Entonces nuestra mente está saturada de información y nosotros estamos muy hambrientos de espacio, ¿sí? Es como que nos sentimos tan llenos todo el tiempo y de hecho digamos que dentro de todo esto y por eso pues como les decía ahora que de verdad que muchas gracias por venir y conectarse, por escucharme, aunque haya muchas personas que apenas me vieron en ese reel, porque verdaderamente hay tantas cosas en la cabeza que a veces no sabemos cómo a qué hacerle caso. Yo siempre les digo, nuestro cuerpo no miente, la energía no miente, siempre digamos que cuando estamos en esa resonancia, vamos a llegar a los lugares correctos, con las personas correctas y siempre donde más se vaya a crear para nosotros. Entonces, digamos que parte de esto es como todo el juego de las mentiras que nos compramos todo el tiempo y que nos creemos como una realidad en nuestra vida. Entonces, digamos que aquí vamos a hablar un poquito más a profundidad, porque si bien hay momentos de la vida donde ustedes han notado que ni siquiera es que estemos haciendo mucho,
y aún así nos sentimos cansados, nos sentimos agotados y es porque mantenemos en una alerta constante todo el tiempo, ¿sí? Porque hemos escuchado últimamente o desde un tiempo para acá que hablamos mucho acerca del sistema nervioso, ¿sí? Cosa que antes no se tocaba tanto, que no se incluía tanto. Sin embargo, aquí les comparto un poquito porque para mí es parte de ese cambio que nosotros tenemos que tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de nuestros pensamientos es esta parte donde nosotros nos creemos las cosas y cuando nos creemos las cosas, entonces adivinen qué pasa. Le estamos mostrando a nuestro cuerpo ese patrón repetido de pensamiento generando una realidad con nuestro cuerpo que hace que afecte nuestro sistema nervioso y entonces nuestro sistema nervioso está compuesto por dos partes, ¿cierto? El sistema simpático y el parasimpático, que es como yo diría que a veces pareciera como la luz y la oscuridad, ¿sí? Es como esta parte o este reflejo donde uno está totalmente en alerta y el otro es el que está en un estado de relajación, ¿sí? Entonces, si tu sistema nervioso vive en supervivencia, tu mente va a producir pensamientos de supervivencia, ¿sí? Entonces, por esto es que muchas veces en nuestra mente nos caben cosas con claridad y yo puedo decir como me encantaría, no sé, tener un sueldo de 10 millones de pesos, pero todo mi cuerpo se contrae, ¿sí? Porque allí es donde está la información. Entonces aquí puede caber, pero en nuestro cuerpo le hemos mostrado tanta escasez todo el tiempo y aquí es donde les pongo un ejemplo. Haz de cuenta que, no sé, por ejemplo, cuando estábamos niños podemos ver que muchos de nuestros padres tienen una historia bastante particular, ¿sí? Y es que ellos crecieron en su mayoría en mucha escasez, en mucho esfuerzo, en mucha lucha, ¿sí? Por lo tanto, si hoy nos vamos a ver a nuestros abuelitos, vamos a darnos cuenta que así tengan comida, techo, cobijo, siempre buscan preocuparse por algo. ¿Por qué? Porque todo su cuerpo aprendió a vivir en estado de supervivencia y así lo tenga todo resuelto, ¿sí? Siente que tiene que darle a su cuerpo algo que le haga falta para sentir que tiene que estar preocupado y en esa alerta constante. ¿Por qué? Porque eso se genera como una dopamina para mi cuerpo, que es la manera del cuerpo sentir que está en un estado normal, ¿sí? Entonces, digamos que acá no es que tengamos pensamientos negativos todo el tiempo, es que tenemos un cuerpo en alerta, un cuerpo que todo el tiempo está, ¿cierto? Buscando preocuparse, buscando tensionarse, buscando estar en la mente de me falta algo, no tengo suficiente, no tengo esto. Entonces, digamos que desde ahí es donde tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Cuánto de toda esa información ni siquiera cambia porque en nuestro cuerpo ya está grabada una información. De hecho, cuando les mandé el enlace, hubo una chica que ella hizo uno de los cursos que hace un tiempito eh, realicé en enero y este curso se llamaba Más dinero, menos miedo. Y entonces fueron 3 días donde estuvimos hablando en la noche, 45 minutos acerca de nuestras elecciones desde el miedo con el dinero, de dónde venían esos miedos con el dinero, hicimos facilitaciones, hicimos muchas cosas, sin embargo ella me decía como hice el curso y como que nada cambió. ¿Por qué? Porque esto abre espacio, ¿cierto? En tu mente ya tienes cosas, ya tienes información, sin embargo, requieres también tener las herramientas como esa elección consciente de lo que vas a hacer con tu cuerpo, de cómo le vas a mostrar a tu cuerpo una información completamente diferente. Y eso se habla un poquito es desde la neuroplasticidad y desde cómo funciona nuestro cuerpo para cambiar esos patrones repetitivos que ha tenido toda la vida, que luego podemos cambiar con otras herramientas, ¿cierto? Mostrándole un espacio completamente diferente porque toda la vida ha funcionado de la misma manera. Entonces, digamos que aquí tenemos que tener en cuenta que la claridad no cambia tu vida, ¿sí? Y eso se los decía ahora, la claridad no cambia nuestra vida, lo que cambia nuestra vida es lo que hacemos cuando ya no tenemos ese ruido para justificar nuestro miedo. La claridad no cambia tu vida, lo que cambia tu vida es lo que haces cuando ya no tienes ruido para justificar el miedo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que podemos entender nuestro patrón, ¿sí? Podemos saber que merecemos más y podemos saber que estamos en una relación que ni siquiera es para nosotros, ¿sí? Por poner un ejemplo,
Sin embargo, tu cuerpo está programado por miedo todo el tiempo, entonces adivina qué hace tu cuerpo dentro de lo que es su manera de funcionar que tú le has mostrado, volver a lo conocido, ¿sí? Entonces, por eso puede ser que haya momentos de la vida donde nosotros tenemos fluidez con el dinero y de repente eso vuelve y cae y nuestro cuerpo empieza a estar otra vez estresado, preocupado, ¿sí? Y en ese modo como de supervivencia de qué voy a hacer, cómo voy a pagar, cómo voy a tener esto, porque nuestro cuerpo está programado a través del miedo de siempre va a haber escasez o nunca va a ser suficiente o siempre me va a faltar o tengo que vender esto para poder solucionar esto. Siempre te va a mostrar como la peor posibilidad porque aunque tú tengas claridad que siempre vuelves a lo mismo, ¿sí? Que no mereces estar ahí, que ya lo has trabajado, tu cuerpo sigue programado y entonces tu cuerpo vuelve a lo conocido y volver a lo conocido no es volver a lo mejor, ¿sí? Sino a lo que conoce tu cuerpo, a la información que tú le has mostrado todo el tiempo. Entonces, digamos que desde ahí es saber también que ese ruido mental está creando nuestra realidad todo el tiempo, ¿sí? Entonces, digamos que, deme un momentico acá. Bueno, digamos que acá, ¿qué pasa con ese ruido mental que tenemos constantemente en nuestra cabeza? Hace que nosotros todo el tiempo tomemos decisiones pequeñas. ¿Por qué? Porque creemos que no hay disponibilidad para esas cosas grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque está todo el tiempo nuestra mente, cada vez que nosotros queremos hacer un salto, queremos tomar una decisión grandiosa, nuestra mente siempre nos está volviendo con las limitaciones, ¿sí? Con las decisiones pequeñas. Tenemos relaciones repetidas, entonces allí puede estar que una y otra vez me llega la misma pareja o que una y otra vez me tocan el mismo tipo de amigas, ¿sí? O por ejemplo, como esta energía de nuestros proyectos postergados todo el tiempo, entonces yo empiezo algo y luego lo cambio y luego se va la energía y luego ya no quiero seguir con eso y luego estoy en la duda y como que me quedo ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son miedos disfrazados de prudencia, ¿cierto? Ahora no, no es el momento, hay que esperar y entonces mientras tanto la vida nos pasa. Entonces, aquí hay algo interesante y es que no sepas qué hacer, ¿sí? Es que ese ruido mental que mantienes todo el tiempo siempre te da las excusas de por qué no hacerlo. ¿Por qué? Porque recuerda que siempre te va a mostrar lo conocido, no lo mejor, ¿sí? Y esto es para que tengas claridad de como esa idea, y a mí me encanta mucho porque digamos que acá les comparto algo, por ejemplo, con las barras, que yo soy facilitadora de esta técnica, y a mí me encanta porque es como que empiezas a darte cuenta desde dónde estás funcionando una y otra vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque es este ruido de tu mente, de lo conocido todo el tiempo, de las limitaciones con las que creciste, con las que tomaste, y entonces siempre te va a mostrar las razones y justificaciones de por qué no hacerlo. Y cuando estamos percibiendo cosas grandiosas, entonces si yo estoy en esa idea de mi emprendimiento, de montar mi negocio, de independizarme, entonces lo conocido para mi mente y para mi cuerpo es como yo no lo he hecho antes, ¿sí? O si quizás tengo un patrón de, no sé, una quiebra, de algo, de algún fracaso, en vez de tomar eso como ese punto de referencia para saber que ahora tengo una información diferente y tengo más claridad acerca de lo que puedo crear, mi mente me muestra todas las limitaciones de todo eso que sucedió para que yo no elija eso que puede ser más grande para mi mente, ¿sí? Entonces, digamos que ahí nos quedamos en esas decisiones pequeñitas y en esa vida pequeñita que nos está limitando una y otra vez. Digamos que acá me encantaba porque yo recuerdo que la primera vez que tomé mi certificación de barras, es muy interesante cómo cuando tú recibes una sesión es como este espacio de vacío, ¿sí? Y como estamos acostumbrados a estar llenos todo el tiempo, en ese ruido mental, en eso de tengo que estar pensando algo, tengo que estar haciendo algo, tengo que estar ocupado, entonces, ¿cuánto nosotros estamos verdaderamente buscando un espacio? Y si eso es una verdad, porque cuando tú, digamos que estás como, ¿a cuántos aquí les ha pasado que se van de vacaciones y llegan un momento donde ya están cansados de las vacaciones? Porque están tan relajados, porque su mente está como en tanto espacio que eso ya no se siente normal para ustedes.
Y entonces ya es como, ay, ya me quiero ir para mi casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que en tu casa es donde están las peleas, los problemas, todo lo que tienen que solucionar y eso los mantiene adictos y conectados a esa realidad todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nuestra vida o nosotros, nuestro cuerpo no conoce lo que es generar dinero a través de unas vacaciones, a través de la relajación, ¿sí? A través de cuando dormimos. Me acuerdo que ayer hicimos intercambio de barras aquí en Medellín y entonces antes de acostarme le dije como, cuerpo, ¿cuánto más dinero podemos recibir mientras dormimos? Y cuando me levanté me han hecho una transferencia y es como, ay, ¿qué más es posible? Porque es mostrarle este nuevo espacio que sabes que está disponible, pero que tu mente todo el tiempo te decía que no se podía, que eso no existía, que eso era mentira, porque esta realidad te dice todo el tiempo que si no te paras a trabajar y que si no está de día y que si no estás haciendo algo, pues no vas a recibir dinero. Entonces, ¿cuánto dinero están recibiendo hoy en esta clase con la conciencia que están recibiendo? ¿Sí? Pero estamos acostumbrados como a ver el dinero solamente a través de transferencias de billetes. Pero bueno, esto es otro tema. Entonces, digamos que desde acá es como nosotros nos acostumbramos y como, por ejemplo, a mí este espacio de las barras me llevó a ese espacio constante todo el tiempo. Pero si bien es como la herramienta que te genera el espacio en tu mente, ¿sí? Que es como lo que sucede cuando nosotros estamos en las vacaciones, ¿cierto? Que se genera este espacio en nuestra mente, esta claridad, esta creatividad, mil ideas, mil proyectos, y como que yo digo, esto se siente súper bacano, pero de repente es como, si tuvieras esa posibilidad de quedarte por fuera y elegir cuándo volver, llega un punto donde dices como, necesito ya estar en mi casa, volver a la rutina, volver al trabajo, no sé qué, y resulta que vuelves y al mes estás como de aquí, como, ay, ¿cuándo será que tengo vacaciones otra vez? Entonces es esta disonancia en la que mantenemos todo el tiempo de querer espacio, pero hacemos lo contrario una y otra vez. ¿Por qué? Porque es lo que tu cuerpo conoce, ¿sí? Y allí es donde está la diferencia. Por eso hay muchas cosas que a veces no cambian. Porque para poder cambiarlo, yo requiero, uno, mostrarle a mi mente más espacios de relajación, más espacios de vacío, para irla acostumbrando más con el tiempo a ese nuevo, a esa nueva posibilidad que le estoy mostrando. Que se va a sentir raro, que se va a sentir incómodo, ¿cierto? Porque incluso cuanto desde esta idea que a mí me da mucha risa, sin embargo es la verdad, de los que tienen pareja, cuando uno está haciendo como el oficio, el otro está acostado relajado y el otro como que se enoja y es como, pero esto porque no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar sintiendo que estamos ocupados todo el tiempo, así sea en nuestra mente, en la cocina, con los hijos, en el trabajo, pero en, en esa constante ocupación que no nos haga sentir el vacío, porque ese vacío se siente muy raro para nosotros porque nuestro cuerpo no lo conoce, a diferencia de cuando estamos niños. Cuando estamos niños, los niños generalmente mantienen jugando, mantienen haciendo una cosa, la otra, entonces ellos son como en el tiempo perdidos porque están disfrutando su cuerpito, su realidad y están en lo que están enfocados todo el tiempo. Entonces, digamos que el reducir la actividad cerebral, y digamos que aquí hablamos que nuestra mente mantiene en estado constante de estrés y nuestras ondas cerebrales mantienen en estado beta. Entonces, ¿qué pasa? Es ese estado donde podemos llegar a que nos vamos a acostar a dormir y nuestra mente sigue funcionando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos sobreestimulados todo el tiempo. Entonces yo me voy a dormir con el celular en la mano, entonces sobreestimulo mi cerebro antes de dormir y luego al otro día me estoy quejando porque no descansé, ¿sí? Entonces son pequeñas acciones que yo puedo cambiar que van a hacer que mi mente vaya teniendo un espacio completamente diferente incluso antes de dormir, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros o nuestra mente se acostumbra al estado de ondas teta, es ese estado de relajación profunda. Y para los que se han hecho sesiones de barras, pueden decir que aquí hay varias personas conectadas. Es este espacio donde tú estás tan relajado, ¿sí? Pero no estás en sueño profundo. Entonces aquí es diferente. ¿Qué pasa? Que se disminuye la reactividad, ¿sí? Sino que simplemente me permito estar presente, pero no estoy en modo reacción, que es cuando mi mente está en ese estado de alerta todo el tiempo. Entonces digamos que esto no es magia, sino que es como quitar la interferencia que está haciendo que yo me pueda relajar, ¿sí?
y que pueda descansar tranquilo y que mi mente empiece a conocer más de esos espacios que digamos que muchas de las personas dicen como las barras cuentan como horas de meditación. Y acá hay algo interesante porque, claro, las personas dicen como, es que yo no puedo meditar, es que es súper difícil, es que no sé qué, porque sabemos que nosotros le hemos dado como ese poder a nuestra mente de controlarnos todo el tiempo. De hecho, yo podría decirles que hay muchas de las personas que han estudiado barras y no se corren las barras. Entonces, como que tienen la herramienta, pero estamos acostumbrados y nuestro cuerpo vuelve a lo conocido. ¿Sí? Nuestro cuerpo vuelve a lo conocido. Recuerda que cuando tenemos herramientas, pues allí es donde nosotros tenemos que ser constantes con el uso para poder que se genere el cambio. Entonces, digamos que yo les puedo decir, no es que las barras te cambien la vida, pero sí te devuelven el espacio para que tú cambies. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros no podemos mantener en vacaciones todo el año, por decirlo de alguna manera, porque muchos tenemos familia, hay funciones diferentes, otros trabajan y no sé qué, entonces son estas herramientas que a veces nos permiten empezar a tener ese espacio para poder cambiar. Por eso cuando tú estás de vacaciones y estás en esos momentos de relajación, te permites tener mayor claridad, porque tu mente ya no está haciendo ese ruido que no te permite pensar y estar aquí en el presente, sino que siempre cuando nosotros estamos en este ruido constante, nuestra mente está en el futuro, ¿sí? Todo el tiempo. Y cuando no está en el futuro, entonces está en el pasado comparándote, ¿sí? Generando una realidad en tu presente que muy probablemente no quieres. Entonces, digamos que así es como funciona nuestra mente. Así que digamos que aquí hay mucha información. Cuéntenme cómo vamos, si tienen claridad, si tienen alguna duda, pregunta, voy a revisar. Bueno, aquí solamente en el chat veo que me estaban saludando, pero no hay preguntas. Si alguien quiere preguntar o si quiere levantar la manito y destapar su micrófono, me cuenta. Entonces, digamos que, bueno, Rosa. Digamos que vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Como para que haya como algo de interacción y ustedes como que puedan acá tener un poquito más de claridad con esto. Entonces van a cerrar los ojos ahí en el espacio donde están, menos si van manejando, si van conduciendo, no los vayan a cerrar, por favor. Así que cierren sus ojitos si los pueden cerrar, relájense. Y por un momento les voy a pedir que observen sus pensamientos. Observen un pensamiento repetitivo y van a preguntarse, ¿esto es una verdad absoluta o es un punto de vista que aprendí? ¿Esto es una verdad absoluta o es un punto de vista que aprendí? Y simplemente recibe eso que se muestra. ¿Cuánto poder le has estado dando a ese pensamiento cuando todavía tienes tanto espacio para poder cambiarlo? Y vas a respirar y vas a soltar. Y ese espacio que acabas de sentir es lo que pasa cuando el ruido de nuestra mente baja, ¿sí? Cuánto verdaderamente nosotros estuviéramos dispuestos a que cuando nuestra mente está como loca, hiciéramos una pausa, incluso antes de dormir, y trajéramos ese pensamiento repetitivo que nos está preocupando, que nos está estresando, y preguntáramos, ¿esto es una verdad absoluta? ¿Es una conclusión de mi mente o es un punto de vista que yo tengo acerca de esto? ¿Y qué pasaría si me permitiera cambiarlo? ¿Sí? Porque acuérdate, si yo todo el tiempo vivo en supervivencia y tengo algo que pagar o estoy enredado en una relación de pareja, ¿sí? O tengo una preocupación en mi mente o algo de un familiar o lo que sea, es sentir que no lo puedes controlar y que lo que sucede con esto es que
nuestros pensamientos tienen una polaridad eléctrica, porque ya sabemos que todos somos seres eléctricos, nuestros órganos son eléctricos y esto es comprobado a nivel de la medicina también. Entonces, los pensamientos generan una carga, ¿sí? Y entre más tú estás en la repetición del pensamiento, se genera esa polaridad eléctrica, que lo único que hace es como cuando tú tienes un celular que le estás metiendo más carga y más carga y más carga, entonces lo que sucede es que ya luego tienes tanta carga de esa polaridad que ya no te permites pensar tanto, sino que simplemente ese pensamiento se repite y se repite y tú ya no sabes si es verdad, no sabes si es mentira, simplemente eso se repite todo el tiempo. Y esa polaridad se queda almacenada en nuestro cerebro, ¿sí? Y como información en nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces es como entender que a veces simplemente decimos, ah, sí, los pensamientos, ah, sí, es que el ruido mental, ah, sí, es que la lora de la casa, pero esto está generando una química en nuestro cuerpo que es lo que hace que se genere esa fuerza de crear esa realidad todo el tiempo en la que vivimos como en esa constante lucha. Entonces digamos que aquí es importante saber que no necesitas más fuerza de voluntad, necesitas menos guerra interna, ¿sí? Porque a veces es como, es que yo trato, no, es que yo trato, no, es que tú eres el dueño, ¿sí? De tus pensamientos. Es esa elección de el ejercicio que les acabo de hacer. ¿Cuánto espacio se genera cuando tú decides ser el observador de ese pensamiento repetitivo? ¿Sí? Y cambiar el significado de lo que eso está ahí y reconocer si verdaderamente eso te lo has comprado una y otra vez como tu realidad y te lo crees tanto que generas más de lo que no quieres en tu vida. Entonces, el problema nunca fue tu mente. El problema fue creer que ella estaba dirigiendo tu vida, ¿sí? Así que desde ahí es como entender esa parte importante de cómo nosotros, sí, estamos generando todo el tiempo esa realidad, como si fuera nuestra mente la que tomara el control de todas las cosas. Nuestra mente lógica y racional sirve y funciona muy bien para hacer cuentas, para ideas creativas, pero también que tanto nosotros crecimos desde niño aprendiéndola a usar para la limitación y para jodernos la vida una y otra vez, ¿sí? Y entonces hacer estos pequeños ejercicios. A ver, acá dice una pregunta. Exacto. Entonces, digamos que cuando yo hablo, digamos como de la fuerza de voluntad de lo que explica Gloria, de lo que pregunta Gloria, acá hay algo interesante porque cuando yo les digo no es acerca de tener más fuerza de voluntad, sino de tener de tener menos guerra interna, es porque nosotros lo que hacemos, haz de cuenta que tú te sientas a meditar, ¿sí? Y entonces empieza a pasar un pensamiento y luego otro, y luego te acordaste que dejaste la olla prendida y luego te va a coger la tarde y luego estás como ahí, como en ese espacio todo el tiempo. Entonces lo que haces es entrar en una lucha constante por dejar de pensar, ¿sí? Entonces, mientras tú estás en esa lucha, tú pones un montón de energía en contra de tus pensamientos, ¿sí? Entonces tus pensamientos son acá y tú eres como tratando de luchar con ellos. Ahí se genera más polaridad, más carga, ¿cierto? Más densidad energética. Hasta que tú dices, no, yo no puedo meditar, esto no es para mí, ¿sí? Entonces, digamos que allí lo que les quiero decir con no es más fuerza de voluntad, porque cuántas veces nosotros decimos que yo lo intenté, es que yo traté, es que yo hice, es que yo fui a una sesión de barras, es que no sé qué. Y aquí es como, a ver, si tú ya intentaste esto, si tú ya hiciste esto, es qué tal que tienes que dejar de luchar contra las cosas y ser el observador de eso. En el ejercicio que les acabé de hacer, ustedes no estaban, yo no les estaba diciendo dejen de pensar, no les dije piensen en ese pensamiento repetitivo, ¿sí? Traigan ese pensamiento repetitivo. Yo no les estaba diciendo no piensen en eso, porque cuando yo les digo no piensen en eso, adivine qué hace nuestra mente, nos pone más de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque generamos una resistencia. Cuando yo me permito observar eso, sin la lucha de lo que está mal de eso, ¿sí? Sin estar como todo el tiempo en esa guerra, como porque es que mi mente me trae loca, yo porque mantengo así y simplemente me pongo a observar mis pensamientos. Me voy a dar cuenta que cuando yo los observo, allí es donde hay más facilidad de que se vayan
que cuando entro en la resistencia de tratar de que no estén. Porque entonces ahí es como esa guerra y ese control de quién tiene la razón, de no quiero esto, y cuando yo no quiero eso es cuando más se presenta. ¿Por qué? Porque tengo toda la resistencia a que eso sea así, ¿sí? Entonces, ¿qué pudiera cambiar hoy si tú a ese pensamiento repetitivo que se te pasa hoy por la cabeza le quitaras el miedo de que fuera una verdad? Le quitaras toda la energía que le has puesto acerca de que eso va a ser así como tú crees que es. Acerca de todo lo horrible y todo lo catastrófico que fuera a pasar y le quitaras todo el juicio y todo el miedo de lo que está mal de eso. Muy probablemente eso empieza a cambiar, porque cuando tú le quitas la resistencia, ¿sí? Y te permite simplemente ser el observador de eso, hay más posibilidad de que eso cambie con facilidad que cuando estás en la resistencia, ¿sí? Entonces, digamos que desde ahí es donde yo voy a estar. Si yo tengo miedo a no tener para pagar algo y todo el tiempo me levanto como en ese susto y cuánto nosotros incluso cuando nos despertamos por la mañana, ¿sí? En vez de estar en relajación, nuestro cuerpo se empieza a tensar porque entonces empieza a pasar otra vez el miedo de tengo que hacer esto, no me alcanza para esto, o esta persona otra vez está que me vuelve loco, o no sé qué, ¿cierto? Y desde ahí nosotros generamos contracción desde que nos levantamos. Entonces nuestra mente está como loca desde que nos paramos de la cama. ¿Sí? No nos hemos tomado el café y ya estamos como saturados. ¿Sí? Entonces desde ahí es entender que si yo me siento y observo ese pensamiento, ¿sí? Y le quito todo el miedo a eso y dejo de resistirme a eso ya no me va a controlar porque yo no lo hago más grande que yo. Y aquí les quiero compartir esta herramienta, que esto lo vemos parte de la certificación de barras, eh, y es maravillosa para cuando ustedes estén en ese loop de su mente, para cuando ustedes estén como en esto le estoy dando muchas vueltas, porque si bien digamos que es lo que les digo, ustedes hacen el espacio, pero digamos que parte de esta herramienta es como lo que les enseñamos a sostener después de una clase de barras para que usen. Después de tener el espacio, yo lo que requiero hacer, ¿cierto? Es sostener ese espacio para poder crear una realidad completamente diferente y es el uso de estas herramientas. Entonces, esta herramienta que a mí me encanta es como una muletilla para cuando mi mente está como loca, yo le digo algo y lo repito y lo repito y lo repito y eso hace que yo vuelva y me traiga a mi presente y yo ya no le dé ese poder a ese pensamiento, ¿sí? Y eso es, en Access lo llamamos la frase loca y yo sé que parte de los que están también han tomado barras, así que ¿qué tomaría? Que ustedes usen esas herramientas maravillosas que hay ahí verdaderamente y estén ahí como, y a partir de hoy incluso se permitan integrar esta herramienta y es todo es opuesto a lo que parece ser y nada es opuesto a lo que parece ser. Se los voy a escribir en el chat para las personas que no han hecho pues nada de barras o quizás sí se han hecho sesiones de barras y quieren como agregar esta herramienta a su vida. Todo es opuesto a lo que parece ser y nada es lo opuesto a lo que parece ser. Aquí se los envía al grupo. ¿Por qué? Porque resulta que nuestra mente todo el tiempo tiene un significado acerca de las cosas, ¿sí? Nuestra mente está como loca y nosotros le hacemos caso. ¿Por qué? Porque nuestra mente todo el tiempo nos está dando los significados de las cosas. Entonces eso hace que un solo pensamiento se vuelva algo como catastrófico y se vuelva grandísimo en nuestra vida y nos dejen la limitación todo el tiempo, ¿sí? Cuando yo empiezo a repetir esa frase que se repite mínimo 3 veces, máximo 20 veces, incluso si tienen insomnio, si tienen ansiedad, si tienen una preocupación por algo, si alguien les está dando vueltas en su cabeza el nombre de alguien, está en una separación, en una ruptura, en lo que sea que estén, simplemente permítanse repetir esa frase una y otra vez en su mente. Todo eso opuesto a lo que parece ser y nada es opuesto a lo que parece ser antes de dormir. Sí, cuando me levanto y van a ver cómo
esta herramienta empieza a darles más espacio en vez de la contracción que nuestra mente nos genera todo el tiempo con nuestro cuerpo y van a sentir que su sistema también empieza a regularse un poco más. Entonces, si algo les dejará hoy de esta clase es uno, el espacio que tenemos que estar dispuestos a crear en nuestra mente, incluso así sea incómodo. ¿Por qué? Porque ya saben y se van a acordar, cuando yo estoy creando espacio, como mi mente no conoce la relajación, como no conoce qué es estar como en este estado de meditación todo el tiempo, ¿cierto? Siempre va a buscar un problema para tener algo en que entretenerse y algo para qué preocuparme, ¿sí? Entonces, ¿cuántos problemas están creando una y otra vez para tener algo que los tenga adictos a la preocupación, a la ansiedad, al estrés y al ruido mental? Y todo lo que eso es, lo vamos a liberar, disipar, destruir y descrear, porque es como esta manera inconsciente que tenemos de nuestra vida va bien los negocios, va bien las cosas, pero tenga el problema, ¿sí? Tenga donde me gasté la plata, tenga donde me preocupé, se me enfermó alguien, tuve que gastarme la plata en esto, me llegó un pago que no me esperaba, me sucedió esto. ¿Por qué? Porque todo no puede ser como tan tranquilo. Acuérdense que venimos de un linaje de mucha lucha, un linaje de mucha preocupación, un linaje de mucha supervivencia, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos claridad con esto, pues podemos ser conscientes de que nosotros podemos crear una realidad completamente diferente. Pero para esto, y por eso les digo, a mí, yo me dedico a todo esto, entonces mi trabajo es casi que 24/7 en estar en conciencia, en entendiendo el tema de la neuroplasticidad, me encanta. Y digamos que parte de trabajar esto con las barras y con estas herramientas de Access Consciousness, de cómo verdaderamente entender, ¿cierto?, el juego de la mente y todas las posibilidades y todo lo que puedes hacer cuando estás dispuesto a ponerte en el centro y a salirte como de todo lo que creíste que debía ser en tu vida cuando empiezas a crecer. Entonces, digamos que desde ahí es yo puedo y yo amo en todas estas herramientas y siempre en las clases se los comparto, porque verdaderamente es todo lo que ha cambiado mi vida y todo lo que les puedo compartir con muchos ejemplos de muchas cosas, pero entonces les decía, uno, el espacio que se crea de requieren tener a su mente en más estados de relajación. Entonces, hay personas que se pueden hacer sesión de barras, hay personas que me dirán, yo me hago la certificación de barras, pero también cuánto en tu vida estás dispuesto a incluir más de esos espacios de relajación, más de tomarte un café, ¿sí? En esa completa presencia, en ese espacio de saboreártelo, de relajarte. ¿Cuánto de tus días en toda la semana te dedicas un espacio a respirar conscientemente? ¿Sí? Y parte de lo que les quiero dejar como ejercicio es, si tienen esos pensamientos repetitivos, si tienen miedo de algo, si quieren emprender, si quieren montar un negocio, si se quieren independizar y tienen ese montón de ideas en la cabeza, en un papel, saquen todas esas ideas de la mente y escríbanlas, porque cuando ustedes las sacan, se van a dar cuenta que eso ni siquiera es una verdad, que eso ni siquiera ha pasado, ¿sí? Y es aquí, y si sí funciona, y empezarle a apostar, y si esto sí da, ¿qué va a pasar? Que muy probablemente a la primera puede que no sea tan fácil, puede que no funcione. ¿Por qué? Porque nunca lo has hecho, porque tu cuerpo no lo conoce, ¿sí? Y siempre tu mente te va a volver a lo conocido. Y esto es clave, ¿sí? Entonces desde ahí es donde yo me permito crear una realidad completamente diferente y no desde las conclusiones de mi mente que inconscientemente se devuelven para mostrarme que yo no voy a poder, que va a ser difícil, que no me va a alcanzar, que no tengo tiempo, ¿sí? Que nadie me va a ayudar, que nadie más va a llegar. Entonces recuerda que siempre te va a mostrar las excusas y las justificaciones de por qué no vas a poder, ¿sí? Porque parte de esto es digamos, como esa energía de lo conocido, de lo que tomamos y aprendemos. Entonces, cuando nosotros lo escribimos en un papel, es como que nuestra mente se descarga y hay mayor facilidad. Y que usen esta herramienta que les compartí. Bueno, no sé si tienen más duda o más preguntas, que esto era como lo que tenía para compartirles hoy, que espero que les haya aportado, que haya sido de mayor claridad, que puedan volver y escuchar quizás en un momento donde otra vez como que se pierden, porque digamos que siempre tenemos ese acceso a la información y que va a quedar ahí también para las personas si alguien lo quiere compartir
con alguien que le pueda servir y pues obviamente también digamos que en mis redes les comparto muchas cosas y para quienes no alcanzó a verlo desde el principio, pues se puede ver también este video. Así que chicos y chicas, si no tienen más dudas, preguntas, entonces con amor, gracias a ustedes, gracias por conectarse. El aclarador de crear problemas o algo que nos ayude a pasar momentos difíciles. Bueno, el que les decía todo es opuesto a lo que parece ser y nada es opuesto a lo que parece ser, que es para momentos de preocupación, ansiedad, estrés, momentos difíciles, para que resignifiquen esas cosas que su mente les está mostrando como difícil. Y el aclarador de crear problemas es, bueno, es como cuando me llegan, sin embargo, les podría decir como cuántos problemas se están creando para mantenerse adictos y conectados a esta realidad, a la limitación, a la dificultad, porque eso es lo conocido, ¿sí? Y todo lo que eso es, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, Pobat, creaciones, bases y más allá, que este es el aclarador de Access Consciousness, seguramente apenas lo escuchan muchas personas. Y bueno, también por allá en Instagram les comparto más cositas acerca de todos estos aclaradores y así para hacer espacio en nuestra mente. Muchísimas gracias, que duerman, que descansen. Fui muy feliz este ratico aquí de hablar con ustedes y compartirles esta información. Ya saben que se van a dormir hoy en ese espacio de relajación. ¿Listo? Un abracito para todos y muchas gracias. Chao.